Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a analizar dos conceptos, el de densidad y el de flotabilidad. Y espero que os llevéis algunas sorpresas. Y es que aunque prácticamente a todos, durante la educación obligatoria, se nos explica que si juntamos dos fluidos, uno más denso y otro menos denso, el más denso se irá hacia abajo y el menos denso se irá hacia arriba, es muy poco habitual profundizar realmente en las causas. Tal vez os hayan hablado incluso de la fuerza de empuje que se produce en estos fluidos, pero eso no es ir a la raíz de la cuestión. En esta clase veremos que el único motivo para explicar por qué el fluido más denso se hunde es la gravedad, y que podemos comprender completamente este fenómeno al igual que todos los anteriores, teniendo en cuenta de nuevo que lo que intentan hacer todos los sistemas físicos es reducir su energía potencial. Vamos a ver con detenimiento esta afirmación. Partamos de lo más sencillo. Si tenemos dos masas, una masa m1 y una masa m2, y se cumple que la masa 1 es estrictamente mayor que la masa 2 y las dos están a la misma altura x sobre el suelo, la energía potencial que van a padecer según Galileo sería del estilo masa por gravedad por altura, llamándole x, en este caso, insisto, a la altura. Esto va a implicar que la primera masa va a tener una energía potencial 1, que va a ser igual a la masa 1 por la gravedad por la altura, y la masa 2 va a tener una energía potencial 2, que va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por la altura. Y como hemos dicho que la masa 1 va a ser mayor que la masa 2, la conclusión es que la energía potencial de la masa 1 será estrictamente mayor que la energía potencial de la masa 2, de tal forma que si tenemos que colocar una encima y otra debajo de forma que el sistema tenga la menor cantidad de energía potencial posible, parece bastante obvio que lo idóneo sería colocar la masa 1 debajo y la masa 2 encima para que aunque la masa 1 sea mayor, su altura sea más pequeña. Sin embargo, para razonar esto estamos suponiendo que las masas se comportan como puntos y que no ocupan un volumen. Cuando tenemos esto en cuenta, el resultado no es tan sencillo. Vamos a definir la densidad con la letra griega ρ y vamos a decir que la densidad que tiene un cuerpo es igual a su masa dividida entre su volumen. Es decir, cuanto mayor sea su densidad, mayor será la cantidad de masa que haya encerrada en un mismo espacio de volumen, o al revés, necesitaremos menos volumen para encerrar la misma masa. Ahora, si tenemos que nuestra masa es una figura tal que tiene una cierta área y además de esa cierta área tiene una cierta altura, vamos a llamarle a esta altura que tenga h, y vamos a aclarar mejor que esto de aquí sería un volumen con sus tres dimensiones. La masa encerrada en este volumen sería igual a la densidad por dicho volumen, y el volumen de una figura de este estilo es el producto del área por la altura, de tal forma que tendríamos que la masa es densidad por área por altura. Y si quisiéramos calcular la energía potencial de este objeto, suponiendo que está apoyado en el suelo, tendríamos que tener en cuenta la contribución total de cada trocito de la figura y la altura a la que está para calcular dicha energía, ya que la energía potencial es el producto de masa por gravedad por altura. Entonces, para cada punto de la figura habría que tener en cuenta su masa y su altura. Sin embargo, se puede razonar muy fácilmente que si la altura es h, en promedio la masa estará en una altura igual a la mitad de h. Es decir, podemos suponer sin error que la altura promedio en la que está toda la masa del objeto es h partido por 2 y la energía potencial sería la masa por la gravedad por la mitad de la altura. O dicho de otra forma, la densidad por el área por la gravedad por la altura al cuadrado partido por 2, sustituyendo la masa por esta expresión que hemos obtenido aquí arriba. Supongamos ahora que tenemos dos fluidos, un fluido A con una densidad A y un fluido B con una densidad B, y que se cumple que la densidad del fluido A es mayor que la densidad del fluido B. Para distinguirlos vamos a representar el fluido A de color rojo y vamos a representar el fluido B de color azul. Ahora vamos a suponer que en un recipiente de área A el primero tiene una altura HA y el segundo tiene una altura HB. No estamos diciendo que tengan la misma masa ni que tengan el mismo volumen. Lo que estamos diciendo únicamente es que vamos a tener más altura del A que del B. Entonces tenemos dos formas de colocarlos. Una primera forma en la que el A quedaría por debajo y el B
quedaría por encima, vamos a llamarle a esta la forma I, y una segunda forma de colocarlos en la cual el B quedaría debajo y el A quedaría por encima. En ambos casos la altura del líquido A va a ser exactamente la misma y la altura del líquido B va a ser también exactamente la misma. No tiene por qué ser mayor la altura del B que la del A. Esto lo he elegido yo así por poner un ejemplo. Y a este segundo caso le vamos a llamar el caso 2. Ahora, en el primer caso, la altura promedio a la que se encuentra el líquido A va a ser HA partido por 2, es decir, la mitad de la altura A. Y la altura promedio a la que se encuentra el líquido B va a ser un poco más complicada, porque esta altura de aquí va a ser la altura del líquido A más la mitad de la altura del líquido B, porque estamos haciendo la altura del líquido A completa y estamos añadiendo una altura extra. Entonces aquí tendremos que esto es HA más HB partido por 2. Sin embargo, en el caso de la derecha tendremos la situación contraria. La altura promedio del líquido B será HB partido por 2 y la altura promedio del líquido A va a ser HB más HA partido por 2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular las energías en ambas situaciones y llegar a la conclusión de que la naturaleza va a preferir el caso de la izquierda porque será el que tenga menor energía potencial, concluyendo por tanto que el líquido más denso será el que se hunda. En este primer caso vamos a tener que la energía potencial total va a ser la masa del líquido A por la gravedad, por la altura promedio del líquido A, que hemos dicho que sería HA partido por 2, más la energía potencial del líquido B, que será la masa del líquido B por la gravedad por la altura media del líquido B, que ya hemos dicho que sería la altura del líquido A más la altura del líquido B partida por 2. A partir de aquí podemos sustituir las masas por densidad, por área, por altura y tendríamos densidad del líquido A por área, por altura del líquido A, por gravedad, por altura del líquido A entre 2, más densidad del líquido B por área, por altura del líquido B, por la gravedad, por la altura del líquido A, más la altura del líquido B entre 2. Y aquí se ve claramente que podemos sacar factor común el área y la gravedad de todo el conjunto. Entonces tendríamos área por gravedad por densidad del líquido A por altura del líquido A al cuadrado entre 2, ya que estas dos alturas se multiplican, más densidad del líquido B por altura del líquido A por altura del líquido B, que sería el resultado de multiplicar esto por esto, más un último término, densidad del líquido B por altura del líquido B al cuadrado entre 2, que sale de multiplicar esta altura B por esta altura B de dentro del paréntesis. Aquí se puede ver que el primer término y el último son simétricos respecto a los dos líquidos, es decir, los dos se comportan por igual, y el término clave va a ser el término del medio, ya que aunque tiene las dos alturas, tiene solo la densidad del líquido B. Podemos razonar análogamente que en el caso 2 la energía potencial va a ser A por G y cambiando en todos los sitios el líquido A por el líquido B. Entonces tendremos densidad del líquido B por altura del líquido B partido por 2 más densidad del líquido A por altura del líquido B por altura del líquido A más densidad del líquido A por altura del líquido A partido por 2. Entonces ahora solo nos queda comparar cuál de los dos casos tiene más energía potencial y podemos ver fácilmente que este término se cancela con este si restamos y que este término se cancela con este si restamos. El término de la discordia es el término del medio. Y si hacemos la energía potencial del caso 1 menos la energía potencial del caso 2, lo que nos va a quedar es área por gravedad por densidad del líquido B, altura A, altura B, menos densidad del líquido A, altura B, altura A. Y si sacamos factor común las alturas, podemos ver que nos queda área por gravedad por altura A por altura B por la densidad del líquido B menos la densidad del líquido A. Y ahora la conclusión es que como la densidad del líquido B menos la densidad del líquido A es negativo porque el líquido B es menos denso que el líquido A, entonces la energía potencial 1 tiene que ser menor que la energía potencial 2. Es decir, a la naturaleza le va a suponer más energía potencial que el líquido A esté encima que esté encima el líquido B. Y como ya hemos explicado desde el primer vídeo que todos los cuerpos, todos los sistemas físicos intentan reducir su energía potencial, la naturaleza va a tender a tirar el fluido de mayor densidad hacia abajo.
Así que ya sabéis, el motivo por el que los cuerpos más densos se hunden es únicamente la gravedad, sin necesidad de recurrir a ningún concepto extra. La semana que viene ya sí hablaremos de la famosa fuerza de empuje. Así que, como siempre, espero que os haya sido de utilidad y ya sabéis que nos vemos próximamente.